En mecánica solo hay dos tipos de esfuerzos que se pueden presentar en un elemento, los normales y los cortantes. En el video anterior ya se explicó qué es un esfuerzo y qué es un esfuerzo normal. Es recomendable primero haber visto este video para entender los principios básicos. También, como ya se mencionó, los tipos de esfuerzos dependen de cómo es aplicada una carga sobre un área. En el caso de los esfuerzos normales, la carga es aplicada de manera perpendicular, de tal forma que un elemento puede sufrir un esfuerzo normal a tensión o a compresión. En el caso de los esfuerzos cortantes, la carga aplicada es paralela al área de sección transversal, que, si es lo suficientemente grande, puede generar un corte. Visto a escala atómica, los enlaces del material tratan de mantener su unión ante una fuerza externa, pero a diferencia de las cargas normales que tratan de aplastarlos o desprenderlos, una fuerza cortante trata de deslizarlos. Y esta diferencia es muy importante porque así como el material presenta una resistencia distinta para un esfuerzo a tensión y para una compresión, también la resistencia al corte es distinta. Aplicando esto a un elemento mecánico o estructural, se puede representar como un par de cargas aplicadas de manera uniforme sobre un elemento, siendo el plano de división entre ambas cargas el área de sección transversal en la que se considera que se da el esfuerzo cortante. Así que nuevamente hay un par de cargas que tratan de deformar o cortar al elemento de manera permanente, pero que deben estar en equilibrio estático para evitar que el sistema se vuelva dinámico. Y también hay un área de sección transversal en la que está siendo aplicada esta carga, por lo que el esfuerzo cortante también es igual a carga sobre área. Pero para distinguir un esfuerzo normal de un esfuerzo cortante, al esfuerzo normal se le identifica con la letra sigma y al esfuerzo cortante con la letra tau. Y también, en ese tipo de esfuerzos se siguen utilizando las mismas consideraciones de diseño. La primera es que, basado en cargas externas y en medidas conocidas, se selecciona un material con una resistencia al corte mayor a la que se encuentra sometido. La segunda es que, si ya se cuenta con un material y se sabe a qué carga se encontrará sometido el elemento, entonces se necesitará saber cuáles serán las dimensiones para que el elemento no falle. Como primer ejemplo para el cálculo de esfuerzos cortantes tenemos el elemento que se mostró anteriormente en la animación, pero le agregamos los valores de las cargas que están siendo aplicadas a él y sus dimensiones. En este caso tenemos un par de fuerzas de 18 kips que están siendo aplicadas en dos caras del elemento, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Las dos cargas son distribuidas cada una sobre una región de la cara del elemento y tenemos las dimensiones del ancho y alto de este mismo elemento. Entonces, el esfuerzo cortante se va a dar sobre el plano de corte que se encuentra entre las superficies de la aplicación de las cargas, que sería este de aquí. Por lo que para calcular el esfuerzo cortante, recordemos que esfuerzo, en este caso es tau, será igual a carga sobre área. Las cargas son las de 18 kips que están siendo aplicadas, tienen que ser iguales pero con sentidos opuestos para que se mantenga el equilibrio estático, y el área lo obtenemos con la base y la altura del rectángulo del área de sección transversal, así que esfuerzo será igual a los 18 kips, que son 18.000 libras, dividido sobre la base por la altura. Y el esfuerzo cortante en este elemento es de 20.000 libras sobre pulgada cuadrada, que son P6. Y si quisiéramos utilizar los prefijos, son 20 KE6. Es a partir de este valor de esfuerzo que tendríamos que seleccionar cuál sería el material adecuado para la fabricación, recordando que la resistencia del material tiene que ser mayor al esfuerzo que está siendo aplicado. En este segundo ejemplo tenemos un elemento cilíndrico al que se le están aplicando dos cargas de 18 kips que tratan de realizar un corte, y, contrario al ejemplo anterior, no se conoce cuáles son sus dimensiones, pero se conoce cuál es el esfuerzo permisible o el esfuerzo máximo que debe ser aplicado sobre él, ya que si se llega a superar, el elemento se va a cortar. Estas cargas que están aplicadas sobre un cilindro se aplican también de manera uniforme, es decir,
esta primera carga está siendo aplicada sobre toda esta cara del elemento, incluida la parte de atrás de este mismo elemento, y la otra carga está siendo aplicada de esta forma sobre el elemento, incluido todo esto de aquí, de esta forma. Así que el plano de corte se encuentra justamente entre estas dos caras, es decir, es este plano que se encuentra aquí. Si se diera el fallo, el elemento se cortaría sobre esa área de sección transversal. Entonces, para calcular el esfuerzo cortante que generan estas cargas sobre el elemento, hay que recordar que esfuerzo es igual a carga sobre área, pero en este caso no estamos buscando ese esfuerzo, lo que estamos buscando son las dimensiones del elemento, de tal forma que el esfuerzo es el esfuerzo permisible, que no es el problema, la carga son las cargas aplicadas sobre el elemento y las dimensiones las podemos obtener a partir del área, ya que es justamente con las dimensiones que obtenemos el área. Entonces hay que tener en cuenta que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces el esfuerzo es igual a carga sobre pi por radio al cuadrado. Podemos despejar para el radio, pasaría a multiplicar el esfuerzo y el esfuerzo pasaría a dividir a la carga, de tal forma que radio al cuadrado sería igual a carga sobre pi por esfuerzo. Entonces el radio sería igual a la raíz de la carga sobre pi por el esfuerzo. De esta forma podemos conocer cuál es el radio mínimo que debería tener el elemento para soportar esas cargas de 18 kips y cumplir con el esfuerzo permisible. Así que el radio será igual a la raíz de los 18 kips, que son 18.000 libras, sobre pi por el esfuerzo permisible, que son 12.000 P6. Acomodamos esto de aquí. Así que el radio mínimo debería de ser de 0.69 pulgadas. De nuevo, cualquier radio por debajo del obtenido representa un elemento más delgado, por lo que el elemento podría llegar a fallar. Pero si utilizamos un radio mayor, el elemento es más ancho y por lo tanto soportaría una mayor carga que no sobrepasaría el esfuerzo permisible bajo esas cargas de 18 kips. Una de las principales aplicaciones de los esfuerzos cortantes en elementos mecánicos y estructurales es el análisis de pernos y pasadores. Los pernos y los pasadores son utilizados como sujeción de elementos de armaduras y de máquinas, y son justamente estos elementos los que ejercen fuerzas sobre los pernos y que generan esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes son los que podrían generar una falla en el perno, como cortarlo a la mitad, por ejemplo. En armaduras, las cargas que ejercen un esfuerzo cortante sobre los pernos son las mismas obtenidas a través del análisis de nodos, de tal forma que solo bastaría con conocer el diámetro o el radio del perno para calcular el área de sección transversal y así el esfuerzo cortante al que se encuentra sometido. Para calcular el esfuerzo cortante en pernos utilizados para la sujeción de elementos en armaduras, hay que asemejar su cuerpo como si fuera un cilindro, de tal forma que nos facilita el cálculo utilizando como sección transversal a un círculo. Así que bastaría con conocer su radio, su diámetro, para obtener justamente el área de sección transversal, y si se conoce la carga a la que está siendo sometido el elemento, entonces se puede calcular el esfuerzo. En este caso tenemos la misma armadura que hemos utilizado para calcular las tensiones con el método de nodos. Aquí están las tensiones. También la hemos utilizado para calcular esfuerzos normales en los elementos AB y calcular el área de sección transversal mínima necesaria en el elemento CD, contemplando a un esfuerzo permisible. Continuaremos obteniendo más parámetros de esta misma armadura, ahora con el esfuerzo cortante, tal forma que nos dice debemos de calcular el esfuerzo cortante que hay en los pernos que sujetan a los elementos AC y BD, contemplando que tienen un radio de 12 milímetros justamente esos pernos. A pesar de que los elementos están sujetos por un perno en cada extremo, cada perno está sometido al mismo cortante.
ya que hay que recordar que todo el elemento se encuentra a tensión o a compresión, por lo que calcular el cortante en uno de los pernos nos permitirá también conocer el cortante en el perno que se encuentra en el otro extremo. Así que comenzamos con el elemento AC. Podemos ver que tenemos una figura como la que se mostró en el clip anterior del video, en el que podemos ver en 3 dimensiones cómo un perno se atraviesa sobre los elementos y sirve para sujeción, de tal forma que el plano que se encuentra en la unión del elemento y la placa sería el área de sección transversal donde se da el cortante. Esta figura que estamos viendo aquí no representa a la armadura que hemos estado analizando, pero nos es útil para ver de qué manera está siendo aplicado el esfuerzo sobre los pernos. Entonces, podemos considerar que este elemento se asemejaría al AC, y el elemento AC dice que se encuentra a compresión, aquí lo tenemos, por lo que tendríamos una carga que llega al perno de esta forma. Entonces, la placa que sujeta al perno reaccionaría en sentido contrario para mantener el equilibrio estático y se intentaría dar el corte justo en el área de sección transversal. De tal forma que es justamente la carga del elemento AC la que nos va a ser útil para calcular el cortante. Así que el cortante en AC sabemos que debe ser igual a carga sobre área, por lo que sería la carga de AC. No hay que confundir la tau de cortante y la T de tensión sobre el área de sección transversal del elemento AC. Entonces la carga dijimos que eran los 2.62 kN y el área la calculamos con el radio del elemento, de tal forma que sería pi por los 12 milímetros, que son 12 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Hay que recordar que en el caso del Sistema Internacional de Unidades, si nos dan milímetros o centímetros, siempre hay que convertirlos a metros, y obtenemos que el cortante en el elemento AC es de 5.79 megapascales. Y este mismo proceso lo repetimos para el elemento BD. Tenemos que el cortante en BD va a ser igual a la tensión BD sobre el área del perno BD. El área es igual, pero lo que cambia es la tensión. Tenemos una tensión mayor, que son 10.39 kN, también a compresión, y el área de sección transversal sería pi por también los 12 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. De tal forma que el esfuerzo cortante es de 22.96 megapascales. Es evidente que el esfuerzo cortante que hay en el elemento BD debe de ser mayor al elemento AC, ya que se encuentra sometido a una carga mayor y por lo tanto habría más probabilidades de que se llegue a cortar si supera la resistencia del material. Es importante considerar que si vamos a fabricar un elemento en el que colocaremos muchos pernos con el mismo diámetro y fabricados del mismo material, es importante que la selección se haga basado en el elemento que sufrirá un mayor esfuerzo, ya que si el elemento que está sometido a una carga mayor tiene la resistencia necesaria para no fallar, entonces los elementos que están sometidos a una carga menor aguantarán con mayor facilidad esa carga. Ya para terminar con esfuerzos cortantes, veremos lo que son los planos de corte. En este caso seguiremos con el mismo ejemplo de la armadura, pero ahora analizaremos en el nodo C, específicamente el elemento BC. El nodo C es este que se encuentra aquí, y si lo vemos en 3D sería algo como lo que tenemos acá, siendo este elemento AC el que está aquí de manera vertical, el elemento BC, que es el que estudiaremos, que está aquí de manera diagonal, y el elemento CD, el que se encuentra de manera horizontal. La diferencia
en este nodo, comparado con lo que hemos visto anteriormente, es que podemos ver que hay dos placas que sujetan a los tres elementos que se encuentran en ese nodo. Anteriormente solo teníamos una placa y un elemento sujetos por un perno, pero ahora tenemos dos placas. ¿De qué manera afecta esto? Si giramos un poco el modelo, si analizamos solo nuestro elemento de interés, tendríamos algo como lo de la segunda imagen. Aquí podemos ver cómo el perno pasa a través de la primera placa, pasa a través del elemento y luego pasa a través de una segunda placa. De tal forma que cuando se aplique una fuerza a este elemento, supongamos que la fuerza se dirige de esta manera, entonces el perno ya no se cortará solo en una parte como lo hacía anteriormente, en la que solamente se cortaba en el plano de contacto entre el elemento de la armadura y la placa del nodo, sino que ahora se va a partir en dos secciones. Cada una de estas secciones donde se podría cortar el elemento se les llama planos de corte. Y como podemos ver, tenemos ahora dos áreas de sección transversal que están sufriendo el esfuerzo debido a la carga aplicada sobre el nodo. Si lo giramos un poco más y lo vemos desde la parte posterior, podremos ver que hay dos puntos donde se dará el corte, por lo que si el elemento llegara a fallar y esta sección se llegara a desprender, entonces tendríamos una parte que se desprendió del elemento y tendríamos otras dos partes que se mantienen en su lugar debido a las placas que sujetan a ese elemento. Entonces tenemos el elemento BC sujeto al nodo C, como se muestra aquí. Este elemento está sujeto por un perno que tiene dos planos de corte, uno en este punto y otro en este punto, debido al contacto que hay entre cada una de las placas. Para calcular el esfuerzo cortante al que se encuentra sometido el elemento considerando a los dos planos de corte, seguimos utilizando la misma ecuación, es decir, el esfuerzo cortante, tau, es igual a carga sobre área. La carga sigue siendo esta que se calculó a través del método de nodos, que son los 6.4 kN para el elemento BC, de tal forma que son 6.4 kN, dividido sobre el área de sección transversal del perno que está siendo utilizado. El perno tiene un radio de 15 milímetros, por lo que el área sería igual a pi por radio, 15 por 10 a la menos 3 metros, esto elevado al cuadrado, y obtenemos que el esfuerzo sobre el perno es de 9.05 megapascales. Este esfuerzo de 9.05 megapascales considera que la carga está solamente distribuida sobre un área de sección transversal. Sin embargo, en este caso tenemos que hay dos planos de corte, por lo tanto hay dos áreas de sección transversal que están soportando esa carga. Así que el esfuerzo se tiene que dividir sobre la cantidad de planos de corte que haya en ese perno. Así que serían los 9.05 megapascales dividido sobre la cantidad de planos de corte, que en este caso son 2. De tal forma que obtenemos que el cortante sobre cada plano de corte es de 4.52 megapascales. Y justamente es este esfuerzo el que utilizaremos para seleccionar el material del que se fabricará este perno. Es importante ver que entre más planos de corte dividamos la carga que somete al elemento, menor será el esfuerzo cortante que recibe cada uno de esos planos. De tal forma que yo puedo tener un elemento que todavía se expanda de esta forma y que el perno lo atraviese de esta manera, y yo dividiría ese esfuerzo cortante en más partes. En este caso ya no tendría solamente dos planos de corte, sino que tendría ese primer plano de corte, ese segundo plano de corte, otro tercer plano de corte y otro cuarto plano de corte, dividiendo en más partes el esfuerzo cortante.